A la pregunta de ¿en qué nivel estás? ¿Eres principiante, intermedio o avanzado? Estamos hablando del entrenamiento de fuerza. Bueno, pues es cierto que tenemos bastantes publicaciones con respecto a si tu fuerza está en torno a X y tu peso corporal es este, pues eres una persona más intermedia, más principiante, más avanzada. Es cierto que podemos controlar todo esto así y que es una métrica que no es fiable, pero que sí que nos da ciertas pistas en torno a qué nivel podemos estar. Pero a mí no me gusta categorizar a cada persona con respecto a si son personas principiantes, intermedias, avanzadas, por tener X fuerza. Y de esto básicamente es lo que quiero hablar hoy, porque es cierto que cuando yo empecé, el objetivo principal que tenía era, pues, oye, ser una persona más fuerte de lo que lo era por aquel entonces. Cuando empezamos a entrenar somos personas fuertes, entre comillas, porque levantamos muy poco peso, no estamos acostumbrados y según va pasando el tiempo, pues somos capaces de levantar más peso, incluso llegando a doblar el peso corporal que movemos. Si por ejemplo somos personas de 70 kilos y luego movemos 140 en un ejercicio en concreto, eso es un 2 por. Al final estamos doblando el peso que movemos con respecto a nuestro peso corporal. Y es una buena métrica. Es una buena métrica porque si una persona en press de banca mueve el doble de su peso corporal, está claro que es una persona, yo diría ya, principiante no, está claro, y lo metería dentro del saco de personas tirando más hacia avanzadas. Pero que una persona mueva 1,5 por con respecto a su peso corporal en ese press de banca, no quiere decir que sea una persona más intermedia o más principiante, porque quizás para esa persona mover 1,5 significa también estar en un punto avanzado. Y es aquí donde le veo el problema. Podemos medir nuestro nivel con este tipo de gráficas o con este tipo de tablas en base a unos rangos, en base al peso que movemos en ciertos ejercicios. Pero no quiere decir que si, por ejemplo, tú estás en un punto por debajo de la media, seas una persona más principiante, o si estás en un punto superior, seas una persona más avanzada, porque igual mueves ya un 2 por en ese mismo press de banca y todavía te queda mucho margen. Entonces, es cierto que puede que seas más avanzado que otras personas, pero con respecto a ti, que al final es lo que hay que ver, con respecto a uno mismo, no dejas de ser una persona todavía intermedia porque tienes mucho margen por delante. Esto se diferencia mucho en ejercicios diferentes porque hay personas que mueven una barbaridad de peso en una sentadilla y luego si nos movemos a un ejercicio como puede ser el press de banca, que suele ser un ejercicio complicado para la gran mayoría, pues ahí vemos que es más difícil progresar, es más difícil subir de peso. Pero puede ser al contrario, puede ser que seas una persona que mueve una barbaridad de peso por el tipo de palancas que tienes en ese ejercicio, en ese press de banca, pero que luego vayas a una sentadilla y no, resulte que es un ejercicio que te cuesta un montón y mueves menos. Entonces, ¿qué eres? ¿Una persona avanzada en ese press de banca y luego en la sentadilla eres una persona más principiante, más intermedia? Bueno, pues no, significa que estás quizás en un nivel con respecto a tu altura un poco menor, pero el nivel general, el nivel que tú tienes, sigue siendo el que es. O sea, por ejemplo, si tu potencial está en ese ejercicio, en la sentadilla, que no se te da bien del todo, en un 90%, pues ya eres una persona tirando hacia avanzada. En cambio, si estás en un 40%, pues seguramente seas una persona más intermedia. Y si estás en un 20%, estás empezando y todavía mueves muy poco peso, o quiere decir que cada semana vas avanzando un montón en el peso que mueves, pues ahí estaríamos hablando de una persona más principiante. Entonces, esto de categorizar a cada persona por el peso que mueve en cada ejercicio es un poco complejo, nos da ciertas pistas, pero al final yo creo que lo importante es que cada uno se centre en las marcas que tiene, en ir mejorándolas, porque si yo me centro, por ejemplo, en las marcas que tiene otra persona y quiero compararme con esas marcas, pueden pasar dos cosas, o bien que las vea y diga, oye, pues yo soy una persona mucho más avanzada, podría considerarme incluso profesional, pero si las comparo con las de otra persona diferente, voy a pensar que soy una persona muy principiante y no tiene nada que ver, porque quizás estoy en el tope, en mi límite, y esa persona pues tiene más potencial, tiene otra genética, tiene otras palancas, entonces nunca puedo comparar mis marcas con las de otra persona y es uno de los errores que solemos cometer cuando vamos al gimnasio, el compararnos con otras personas. Si con esto de los pesos es un problema, ya no quiero decir nada con el tema de los físicos. El hecho de compararme con otra persona y ver que esa persona tiene más pectoral, tiene más espalda, tiene más pierna, o tiene menos pierna, tiene menos hombro, y digo, bueno, pues yo soy una persona con más músculo, más avanzada. Sí, que puede ser, es cierto, pero igual tienes más genética, tienes más predisposición
avanzar en ese grupo muscular en concreto, o esa otra persona con la que te comparas y tiene mucha más masa muscular en X zona, pues tiene más predisposición a tener esa masa muscular ahí. Entonces, yo veo personas que levantan menos peso en relación a su peso corporal para un ejercicio tan básico como es la sentadilla y les veo unas piernas bastante bien formadas, unas piernas con buena masa muscular y las comparamos quizás con una persona que levanta mucho más peso, una persona más avanzada entre comillas, y vemos que tiene menos masa muscular esta segunda persona, por lo que sea, porque quizás tiene peor genética en cuanto a ganancia de masa muscular o porque tiene unas inserciones que son diferentes, entonces hacen unas formas a los músculos diferentes, que no quiere decir que sea peor ni mejor, simplemente nos tenemos que comparar con nosotros mismos, con la versión nuestra, la versión que estamos dejando atrás, la versión que estamos mejorando y ya está. Entonces, lo importante es que en definición se ve el trabajo que hemos hecho. Hay personas que, por ejemplo, hacen un volumen, están X meses y al cabo de 8 meses en volumen han subido bastante peso. También, evidentemente, ha subido bastante el porcentaje graso y se ven mal. Es normal verse mal de vez en cuando y verse sin formas, que parece que hemos perdido la masa muscular, pero para nada. O sea, la masa muscular está ahí debajo y en cuanto hagamos un buen proceso de definición la vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que al final el músculo es el músculo hace sus formas y vamos a ver que hemos hecho un buen trabajo y que tenemos buena masa muscular, que tenemos buen físico y todo esto. Por eso recomiendo más que nada hacer volúmenes controlados en los cuales no subamos mucho de peso porque también desmotiva al mirarnos al espejo y no ver buenas formas o vernos pasados y todo esto. Así que bueno, que me voy un poco del tema. Lo que quería comentar acerca de categorizar a cada persona con respecto al peso que levanta, si levanta mucho, si levanta poco, respecto a su peso corporal. Bueno, en definitiva, es una marca que podemos tener en cuenta ahí, pero a nivel personal, no a nivel de que lo comparemos con otra persona. Evidentemente, hay marcas que si levantamos un 3 por, o sea, 3 veces nuestro peso corporal en algunos ejercicios, es más que evidente que somos personas avanzadas. Pero no quiere decir que una persona que levante 1,5 en ese mismo ejercicio no sea una persona avanzada. Puede que con respecto a él, a su físico, a sus palancas, al potencial que tiene, también lo sea. Así que, bueno, simplemente quería dejar esta reflexión. Espero que como siempre os haya resultado interesante y nos escuchamos ya el jueves por aquí de nuevo en Lifter. Por cierto, ya sabes que para cualquier tema, para cualquier cosa me encuentras en ivyamazares.com y te dejo como siempre los enlaces en las notas del episodio. ¡Chao!